Hola a todos, muy buenos días. Es un gusto tenerlos aquí en esta nueva sesión de capacitación. Recordando pues que este es nuestro quinto y último módulo de prevención del riesgo eléctrico. Hoy vamos a hablar sobre la atención de emergencias por contactos eléctricos. Mucho gusto, mi nombre es Camila Vargas. Voy a estar con ustedes durante este módulo. El objetivo de este módulo es dar a conocer las acciones requeridas para la atención de emergencias por contacto eléctrico y reconocer los equipos que se requieren, todo lo que tiene que ver con el recurso, para la atención de emergencias por factores eléctricos. Bien, en este módulo vamos a conocer o vamos a trabajar los siguientes temas: posibles emergencias, requisitos normativos, secuencia de actuación y prevención y control del fuego. Recordemos que en este nuevo módulo el enfoque va a estar dado al control de emergencias. Ya en módulos anteriores hemos conocido las posibles consecuencias que se pueden generar de un contacto con la electricidad, consecuencias a nivel del cuerpo, y hoy vamos a trabajar esas posibles consecuencias. Bien, dentro de las posibles emergencias que podemos encontrarse está la tetanización muscular, que si recordamos en módulos anteriores, habíamos hablado que la tetanización muscular era la contracción muscular que se genera por el fluido de la corriente eléctrica por el cuerpo, que ese fluido, ese recorrido, pues lo que hace es contraer los músculos y evitar que la persona suelte. Hay un rango de atención de las emergencias y esto hay que tenerlo en cuenta, que es sumamente importante, donde si no actuamos de forma rápida y oportuna, pues la persona que está en contacto con la fuente energizada puede llegar incluso a tener secuelas graves o perder la vida. Por eso la actuación es sumamente importante. Entonces, en cuanto a la tetanización muscular, es la imposibilidad de soltar la fuente energizada. Es uno de los principales, factores que se pueden, posibles emergencias que podemos encontrar. Las quemaduras que vienen como resultado de la deshidratación de los tejidos por el calor generado por la electricidad en el cuerpo, que las quemaduras también pueden ser internas, pueden ser externas, eso tengámoslo en cuenta, y que para las externas hay que atenderlas de forma adecuada, de lo contrario pues se nos pueden llegar a infectar o podemos causar un daño mayor al paciente. Daños a la propiedad. Cuando se presentan, por ejemplo, cortocircuitos, que tenemos daños, pérdidas materiales, incendios por la ignición de equipos, de materiales en áreas cercanas a donde se puede presentar el corto, y explosiones de equipos por sobrecargas o por cualquier factor, en este caso enfocado en electricidad. Recordemos que hay un requisito normativo que nos establece la atención de emergencias. En este caso es la resolución 5018 del 2019. Esta resolución lo que nos dice es que las empresas deberán actualizar su matriz de vulnerabilidad cada año como mínimo, incluyendo la valoración de emergencias eléctricas acorde a las actividades misionales de la empresa, y que la empresa mantendrá actualizados los planes de emergencias definidos, asegurando su difusión e implementación, incluyendo a todos los trabajadores propios en misión, contratistas, visitantes y todo el personal involucrado en el sector eléctrico. Es aquí donde Termo Cartagena incluye o identifica que por fuentes energizadas se pueden presentar emergencias, y dentro de los controles pues ha definido no solamente la protección personal, no solamente las distancias de seguridad, no solamente la aplicación de las 5 reglas de oro
o la protección para trabajos con tensión. Ha definido también un programa de prevención del riesgo eléctrico para no tener que llegar hasta este punto de atender una emergencia. Pero en caso tal de que se llegue a presentar, también se ha valorado dentro de las amenazas del plan de emergencias los factores por fuentes energizadas. Y dentro de este plan se contemplan todos los aspectos que aplican, que se describen en la normatividad vigente y de acuerdo al análisis de peligros y vulnerabilidad que se ha realizado. Por eso, para la atención de emergencias es necesario contar con ciertos recursos. Esos recursos incluyen desde protección personal adicional para la persona que va a atender la emergencia, desde un botiquín, desde equipos de extinción del fuego, pértigas, tapetes o recursos o equipos adicionales que nos puedan permitir controlar los factores energizados, los accidentes por factores eléctricos. Entonces, dentro de esos recursos, como hablábamos del botiquín, pero resulta que el botiquín no es solamente que cuente con 2, 3 curitas, una gasita, ya no. Para este tipo de emergencias se requiere mucho la protección de las lesiones. En el caso, por ejemplo, de las quemaduras, se requiere mucho que se proteja la quemadura, que se proteja con gasas, pero esta protección es para el ambiente. Porque recuerden que toda herida que se presente pues requiere ser atendida de diferentes formas, pero cuando yo necesito trasladar a una persona que ha sufrido una quemadura por una fuente eléctrica, pues se requiere proteger esa herida para evitar que se infecte durante el traslado. Adicional, pues hay otros recursos que ya no tienen que ver con el botiquín, con el extintor, sino que tienen que ver más con la logística de la atención de la emergencia. Entonces, dentro de la logística de la atención de la emergencia, vamos a encontrar que se requiere, por ejemplo, sean convenios, sea la identificación de números de emergencias a quienes se pueda llamar en caso de que se presente un evento por una fuente energizada. Entonces, brigadas de emergencias, bien capacitadas, bien entrenadas, que hayan participado de simulacros por fuentes energizadas. Se requiere de procedimientos operativos normalizados que permitan la adecuada actuación frente a este tipo de amenazas. Se requiere también de logística en el caso de Termocartagena, que están digamos que tienen una distancia considerable hasta la vía, pues se va a requerir de un vehículo que pueda sacar a la persona hasta el lugar donde se le pueda prestar atención a la emergencia, atención médica, y en caso tal, pues garantizar que el grupo de apoyo externo, como por ejemplo Miami y todos estos grupos que prestan atención médica a domicilio, pues puedan acceder hasta la zona. Por eso es importante realizar los ensayos anualmente, porque la norma dice anualmente, ensayos y pruebas de las medidas que se planifiquen dentro del plan de emergencias para la atención de las emergencias eléctricas. Entonces, digamos que la resolución 5018 lo que nos obliga es que anualmente hay que hacer un simulacro de emergencias por contacto eléctrico. Hay que evaluar la eficacia de los procedimientos y hay que evaluar si ese organismo externo con el que yo he contratado la atención en caso de emergencias, pues realmente cuánto tiempo se me va a demorar hasta la empresa, cuánto se me demora en ingresar, si hay algo que se pueda agilizar, si mi brigada está preparada para atender este tipo de emergencias, si los recursos son accesibles para atender emergencias por contactos eléctricos. Entonces, aquí es donde el simulacro,
la prueba o los ensayos anuales nos permiten, uno, identificar qué podemos mejorar y dos, identificar también cómo podemos reforzar a la brigada de Termocartagena para garantizar una buena atención y una atención adecuada. Y esto también nos sirve para ir creando en la brigada e ir creando en los colaboradores esas medidas de seguridad que se deben tener en cuenta para poder hacer la atención de una emergencia eléctrica. Entonces, por norma, las empresas deben contar con recursos, con sistemas de detección, notificación y alarma, con brigadas de atención y de rescate, con recursos para la atención de lesionados, grupos de apoyo externo, y el personal pues debe estar informado sobre dónde están esos puntos donde se puede generar una desenergización o cómo sería el procedimiento para generar la desconexión del punto donde el trabajador está en contacto. Y eso también nos lleva a que dentro del recurso, en caso tal de que desenergizar la fuente nos tome más de 10 segundos, 20 segundos, pues contemos con equipos como pértigas que puedan ser utilizados para alar a la persona y hacer que desconecte mientras se desenergiza el área. Porque en los factores eléctricos lo más importante es cortar ese contacto entre la persona y la fuente energizada. Dentro de la secuencia de actuación, en caso de una emergencia eléctrica como un choque o un corte de energía, lo primero es protegerse y cortar la fuente de electricidad de manera segura antes de tocar al paciente. No podemos nosotros tocar una fuente energizada de pronto por el afán, por la impresión que genera el evento y terminar siendo un paciente más. Recuerden que si la persona está en contacto con la fuente eléctrica y usted lo toca, usted se convierte también en parte de ese circuito y termina siendo un lesionado más. Y entonces en ese caso, si usted fue solito a atender, ¿quién va a pedir ayuda? Por el que está en contacto y por usted. Y puede ser que cuando alguien pueda reaccionar ya sea demasiado tarde y no se logre salvaguardar la vida. Ahora, para la atención de la emergencia es importante la aplicación del protocolo PAS. El protocolo PAS quiere decir proteger, atender y socorrer. Todo tiene una secuencia de actuación, todo se realiza de forma coordinada. Protegerse o proteger al paciente, no toque a la persona si sigue en contacto con la electricidad. Si es seguro hacerlo, apague la fuente eléctrica. Si no puede interrumpir la corriente, use un objeto no conductor como una escoba de madera. Puede ser incluso hasta una silla Rimax, perdón la marca, pero bueno, una silla de plástico para alejar a la persona de la fuente energizada, con el fin de cortar ese contacto entre el paciente y la fuente y ahí sí poderlo tocar. Y aún cuando yo he cortado ese contacto, yo tengo que evaluar el área y mirar que de pronto el paciente no vaya a estar teniendo contacto por otra parte del cuerpo con la fuente. Entonces es importante no solamente de pronto empujarlo, alarlo con el madero, sino también identificar en el entorno qué adicional puede causar una lesión en la persona, qué factor adicional en el entorno puede lastimar a la persona. Llamar a emergencias, ya acá es donde viene la atención, llamar al 123, que sería pues como la línea nacional, y en este caso también hacer aviso primeramente al área de seguridad y salud en el trabajo, al área HSEQ. ¿Por qué? Porque el primer paso sería que al identificar la emergencia, el colaborador que la identifica, que ha hecho la separación o la desconexión o la desenergización o ha solicitado ese apoyo,
pues se informe internamente a la empresa primero, para que la empresa pueda accionar los convenios con los cuales cuenta para la atención de emergencias médicas. Entonces, lo primero sería realizar el llamado al área de HSEQ o al responsable, al jefe inmediato, activar internamente la atención y que la persona a la que se le comunicó active el plan de emergencias, desenergice la fuente y ahí sí podamos nosotros tocar a la persona. O incluso pueda llegar hasta el lugar con los recursos necesarios. Por eso es importante que en los puntos donde puede presentarse un accidente por contacto eléctrico exista siempre un botiquín de primeros auxilios cercano, que sea accesible, que no tenga la persona que desplazarse por un trayecto muy largo para encontrarlo, que se evalúe, porque básicamente dentro de las consecuencias que se pueden presentar también están las paradas cardíacas, la fibrilación ventricular y pues evaluar también la competencia de la persona que puede llegar a atender. Luego pasamos a la parte de socorrer, donde entramos a evaluar al paciente. Esa evaluación del paciente es revisar vías respiratorias, revisar si está respirando realmente, si tiene pulso, porque el hecho de que respire no quiere decir que no respire, no quiere decir que no tenga pulso. Puede ser que por el mismo contacto con la electricidad tenga una parada respiratoria y nos toque ventilar a esa persona. Y para ventilarlo, pues se requiere un recurso como un BBM. Un BBM que es una bomba de ventilación manual. Verificar, pues en caso tal de que no respire, que se requiera hacer una reanimación cardiopulmonar. Eso requiere una formación en cuanto a atención de emergencias por contactos eléctricos. Entonces, si la persona pues no respira, hay que aplicar maniobra de RCP y para eso hay que saber aplicar esa maniobra de RCP. Hay que saber en qué momento se aplica, cómo es la posición del paciente, qué tanto debe bajar la caja torácica para que la contracción sea efectiva, cuántas repeticiones por minuto se requieren para lograr que la persona, digamos que esa maniobra de RCP sea efectiva. Saber también cómo se atiende una quemadura, cómo se protege el área de las quemaduras, entender que tal vez muchas de las quemaduras requieren hidratación, requieren lavado y pues no se van a poder realizar en el lugar donde ocurrió el evento, sino que lo más seguro va a ser principalmente el traslado, sacar a la persona de esa área para poderle atender una quemadura. Entonces hay emergencias que obligatoriamente toca atenderlas ahí, primeros auxilios que toca brindarlos ahí en el lugar donde ocurre el evento y hay primeros auxilios que se pueden dar en zonas seguras, zonas con mejor iluminación, zonas con mejor ventilación y con apoyo de otras personas. Entonces eso también hace parte de socorrer, evaluar realmente la atención que el paciente requiere. Ahora, si la persona llega a mostrar de pronto signos de shock, si se desmaya, si está pálida, ¿cómo vamos a atenderlo? ¿Cómo lo vamos a ubicar? ¿Cómo vamos a ubicar la cabeza para que no se nos vaya a ahogar? ¿Cuándo se puede hacer elevación de piernas? ¿Cuándo es necesario hacer protección térmica de la persona? ¿Cuándo es necesario atender una quemadura? ¿Qué tipos de quemaduras puede tener un paciente por contactos eléctricos? Entonces, todo esto es necesario conocerlo. Por eso la norma nos dice hay que tener recursos, hay que tener personas que sepan atender, hay que hacer simulacros para garantizar pues que todos estamos en coordinación y que sabemos atender una emergencia por contactos eléctricos. Y por último, pues permanecer en el lugar, quedarse siempre con la persona hasta que llegue ayuda médica,
estar evaluando signos vitales, poder tener información clara de qué fue lo que pasó y también estar atentos al entorno y saber si es seguro o no es seguro para el paciente estar en esa zona o esperar en esa zona a que llegue la atención. Ahora, no solamente se pueden presentar daños personales, puede haber daños, por ejemplo, a la infraestructura. En este caso, hay que hacer prevención y control del fuego. Recordemos que en Colombia el principal ente para la atención de incendios es bomberos. Entonces, en estos casos, lo primero que hay que hacer es evaluar y contactar a bomberos si realmente la emergencia es grande, si el fuego es grande, si va creciendo rápidamente, si no están seguros cómo controlarlos. Hay que llamar a los organismos de socorro. Sin embargo, Termo Cartagena cuenta con un sistema de control del fuego bien estructurado que debe estarse verificando y probando constantemente para garantizar su eficacia, pero ustedes cuentan internamente con una red de sistema contra incendios que puede ser utilizada en caso tal de que se presente un incendio. Entonces también hay que estar preparados para saber cómo se hace el manejo de esa red contra incendios, quiénes están preparados y garantizar que si yo tengo 5 o 6 personas preparadas, siempre ese recurso humano esté disponible en el horario que sea necesario. O sea, contar con el grupo de emergencias bien distribuido para el control del fuego. Y recomendable que todo el personal conozca las maniobras para la atención del fuego, porque a veces una respuesta rápida es mucho mejor que tener que esperar a que se nos convierta en un incendio. Controlar un fuego incipiente nos puede ahorrar muchos inconvenientes antes de controlar un incendio. Cortar la fuente energizada, entonces llamamos, accionamos el plan de emergencias, contactamos al área de seguridad y salud en el trabajo, contactamos a bomberos, hacemos el corte de energía, desenergizamos la zona y luego sí procedemos a hacer el control utilizando ya sea extintores en caso tal de que el fuego sea un fuego incipiente, que sea un fuego inicial, donde vamos a utilizar extintores de dióxido de carbono, que son agentes limpios y digamos que su alcance son también los fuegos eléctricos, fuegos clase C, o de polvo químico seco que no conducen electricidad y también pueden sofocar un fuego. Pero recordemos que el principal control ante los fuegos o incendios eléctricos es la desenergización del área. De lo contrario, vamos a estar aplicando un extintor, vamos a estar aplicando un agente que cuando se disipe lo que va a hacer es que al agarrar oxígeno nuevamente el fuego nos pueda generar una posible explosión. Entonces es importante conocer estos recursos, es importante conocer que dentro del plan de emergencias y la formación y entrenamiento a las brigadas se deben contemplar las formaciones para la atención de emergencias por fuentes eléctricas, llámense lesiones personales o llámense fuegos por contacto eléctrico. Y en caso tal de que no se pueda contar con estos recursos, toca accionar a los organismos de socorro. Recuerden siempre que durante la atención de emergencias por fuentes energizadas, el riesgo siempre está presente. No lo desafíen, no se confíen, no tomen decisiones a la ligera que los pueda lesionar cuando vayan a atender la emergencia. Recuerden que la emergencia se puede controlar de forma adecuada si se siguen las medidas de seguridad. Que si tocamos a la persona en contacto solamente vamos a exponer nuestra vida si no pensamos claramente. Por eso es importante que participen de los simulacros para que vayamos creando
en nuestra mente esa secuencia de actuación y que Dios no lo quiera, en caso tal de que se llegue a presentar una emergencia, pues seamos capaces de atenderla. Bien, hasta aquí llega nuestro módulo 5, un módulo corto pero bastante sustancioso que se puede reforzar y que internamente pues se debe ampliar para garantizar la competencia, porque esto tiene un componente práctico, entonces se requiere reforzar esa competencia. Entonces ya por medio de su plan de emergencias estarán haciendo, de la formación hacia el plan de emergencias, estarán haciendo estos refuerzos en cuanto a competencia para la atención de este tipo de emergencias. Deseándoles a todos un excelente día, una excelente semana y que recordemos siempre que el riesgo está, pero la decisión de exponernos a él, de aumentar esa probabilidad, está en nuestras acciones y está en las decisiones que nosotros tomamos frente a los peligros. No olviden realizar la evaluación y diligenciar la asistencia.